Gracias por continuar con nosotros. Ya son las 8:19 y saludo con muchísimo gusto esta mañana a la psicóloga María Herrera para hablar de la docencia y el estrés. Muy buenos días, María, ¿cómo estás? Hola, buenos días Nancy, buenos días a la audiencia. Bienvenida. Pues sí, otro temita de esos fáciles que... Ay, sobre todo con tanto factor, y es que lo hablábamos justo en el corte antes de entrar al aire, de que, híjole, está complicado, María, el manejo del estrés, sobre todo cuando tienes que lidiar con tantos mundos, con tantas cabecitas diferentes, ¿no? Sí, es algo que precisamente hoy, antes de que termine mayo, quiero abordar precisamente por esto de las felicitaciones a los maestros. Es muy parecido a lo de las felicitaciones a las mamás, Sí. ¿no? Que tienen que lidiar con un montón de cosas diario. Bueno, también Maestros. la docencia, los docentes, ¿no? Y especialmente felicito a la galardonada de este premio, a la maestra Villanueva, Ana Rosa Villanueva, que la escuché hablar y es muy impactante su propuesta de cómo hay que cambiar el chip, dijo ella, hay que cambiar el chip. Y sí, hay algo que no podemos omitir en estas complejidades sociales que nos están pasando y más a nivel educativo, ¿no? La pandemia fue un parteaguas para la humanidad y claro que dejó secuelas que ya estaban ahí. Este asunto del burnout, que ya hemos hablado a nivel general de lo que es el burnout, pero ahora vamos a centrarlo en la parte de la docencia. ¿Cuántas cosas han cambiado de unos 10 años, 15 años para acá en términos de la docencia? Existe este estrés, y podemos llamarlo incluso en algunas situaciones estrés postraumático para las maestras y los maestros. No voy a simplificar el tema hablando de las maestras y los maestros porque estamos hablando de la educación compleja a todos los niveles. No podemos comparar a una maestra o un maestro de educación básica en el sur de Mérida a hablar a una maestra o una maestra de educación básica o de secundaria en un municipio como, pensemos, Oshkushkap o Subcacap. Estamos hablando de realidades muy diferentes e incluso podemos hablar de las realidades diferentes de aquella educación privada que se imparte a personas o de clase media baja, clase media alta o clase alta y más alta, ¿no? Por eso hoy solamente voy a tocar el tema muy someramente, muy generalizado, pero tiene que ver con la cantidad de cosas a las que se van enfrentando. Hablemos de la educación pública, ¿no? De cómo la docencia se va llenando cada vez más de necesidades de mirar, de actualizarse, pero no vemos que solamente les toquen 10 alumnos en cada aula. Estamos hablando de que hay aulas de 30, de 40 niños hablando de educación básica y más o menos hablando de educación secundaria. De tal manera que todos estos factores van estresando a los docentes, que empieza a haber una desesperación por no contar, por ejemplo, con los materiales que se requieren para la educación, con no contar con un clima laboral que facilite este trabajo que cada vez se va volviendo más complejo. La aparición de los celulares para bien y para mal. Siempre toco el tema de los celulares porque es un tema muy profundo. Los celulares nos han permitido hacer una serie de cosas, de tareas, tanto para docentes como para el alumnado, que nos facilitan la vida, pero por otro lado, ese mismo herramienta que nos facilita la vida te distrae, Es un distractor. y además los maestros se ven esforzados triplemente en el aula cuando resulta que el alumnado trae celulares. Y que están pegados. Y No que se los están puedes pegados y quitar. que no puedes, y que entonces hay una desesperación, hay una impotencia de poder decir, traigo esta función de educar, de traer este tema, pero a la mera hora hay muchísimos estresantes que tienen que ver con que los alumnos no escuchan, no hacen tareas. Hay un reclamo también por parte de los padres y madres de extiendan la educación que yo le doy a mi hijo y a mi hija, extendámosla
a los maestros y maestras, ¿no? Principalmente maestras. Desde luego también el estrés de la docencia se carga más sobre las mujeres maestras que sobre los hombres. Tienen mayor resistencia las mujeres a un montón de cosas, pero esa mayor resistencia te va llevando a un lugar de trastornos emocionales fuertes, sin contar, claro, que cada uno tenemos en nuestra casa nuestra propia problemática, Claro. ¿no? El asunto de las juntas, el asunto de, bueno, de repente nos hay una exigencia sobre cada vez estar más formados, pero ese estar más formados, pues el día solo tiene 24 horas, ¿no? Entonces es importante pensar en todo lo que implica el ser docente, los informes, hay una serie de cosas que están ahí presentes que los van llenando de estrés. Y claro, hay un punto donde se colapsa emocionalmente. Y entonces no vemos a ese maestro o maestra con una problemática de burnout que es una fatiga crónica, que hay un estrés muy fuerte que implica mucha ansiedad, insomnio, un montón de irritabilidad. Y entonces decimos, este maestro o esta maestra no son buenos maestros. Claro, es ¿no? lo fácil. No, lo fácil es decir, estos maestros no son buenos, pero no miramos a los maestros como robots, como miramos a las mamás, como miramos de repente. Ahora, también los vemos nada más desde nuestra trinchera sin saber qué situaciones están pasando con otros alumnos. Exactamente. Porque igual mi niño es tranquilo, mi hija es tranquila, pero el del vecino, el del amigo, no es lo mismo. Entonces, en estas situaciones, María, ¿qué es lo que tú como experta les recomendarías a los docentes que están pasando por un estrés, que ya no pueden con él? ¿Cuál es la recomendación? Acercarse con un experto. Acercarse con un experto cuando tengan la posibilidad y los recursos, pero otra cosa que pueden hacer de manera inmediata es, con quien más confianza tengan dentro del mismo plantel, poder hacer círculos de apoyo para ayuda. Poder expresar. ¿Por qué? Porque no todo mundo tiene los recursos para pagar una terapia, pero sí podemos tener recursos primero para identificar que lo que les pasa no tiene que ver propiamente con ellos, sino con un contexto social y educativo y de clima laboral y de que cada vez se les demanda más, ¿no? Y esto no quiere decir que no se hagan responsables de la parte que les toca en términos de negligencias y todo esto, pero estamos hablando hoy de cómo podemos abordar desde ver canales de YouTube, encontrar podcasts que hablan de cómo se pueden ayudar a hacer yoga, el mindfulness. Claro. Hay muchas herramientas que no cuestan y que están puestas en los canales libres. Háganlas y piensen que no son ustedes solamente los que están fallando porque creen que fallan, ¿no? Claro, y pedir ayuda también a la escuela que pertenecen. Obviamente es levantar la mano y decir, bueno, aquí hay una situación, estoy un poquito saturado, explicar cuál es lo que está pasando, ¿no? Porque también esto es importante. Sí, cuando hay la posibilidad de hacerlo. Muchas veces el clima laboral es tan denso que no hay manera de hacerlo. Por eso hacer espacios especiales fuera de la escuela, para poder hacer estos abordajes de que bajen la tensión, de identificar el asunto de burnout. Se vale hacer una lista e ir así como que quitando las cosas que pueden ayudarte. Sí, que no es fácil porque es tu diario acontecer. Claro. María, te agradecemos muchísimo que hayas tocado este tema. La verdad es que en este mes nos han encantado todos los temas, primero con las mamás, luego con los maestros, que vaya que se merecen que nos detengamos. Así es. Para voltearlos a ver, para reconocerlos y para agradecerles sobre todo por el trabajo tan grande que hacen día tras día. Por favor, María, compártenos en dónde te puede encontrar la gente. Gracias, María. Herrera Páramo, Maitri La Vida en Armonía en Facebook y en Instagram, y el celular es 99 92 97 56 21. Perfecto, pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con otro tema para cerrar mes. Ándale, ya estaremos esperando a ver qué nos vas a traer. Muchísimas gracias, María. Nosotros nos vamos a la pausa comercial, pero quédese que todavía tenemos mucha más información aquí en CIPSE Noticias más temprano. Volvemos.